grandes que sus congéneres Turiasaurus, con miembros como el Avidosaurus, siendo aproximadamente el doble de largo y posiblemente 3 veces la altura. Y dada la diferente constitución entre los dos grupos, incluso otros brachiosáuridos que eran más parecidos en peso, como el Cedarosaurus, seguían siendo más altos que cualquier otra cosa alrededor, excluyendo a otros brachiosáuridos. Sin embargo, mientras estos dos grupos prueban que los saurópodos pasaron el límite jurásico en Norteamérica, eran escasos en el registro fósil, al igual que lo eran los saurópodos en Europa, lo que destaca que la supervivencia de estos gigantes no significa que prosperaran, y no pasaría mucho tiempo hasta que ellos también desaparecieran. No hay consenso exactamente cuál fue el último saurópodo en Norteamérica antes del hiato, pero por ahora se cree que fue el brachiosáurido Sonorasaurus, que vivió en Arizona y no era de tamaño gigante, pesando también unas 10 toneladas. Según la datación fósil, este saurópodo desapareció hace unos 98 millones de años, durante el Cenomaniense, la primera edad del Cretácico tardío, marcando así el inicio del hiato de los saurópodos, ya que durante los siguientes 30 millones de años, Norteamérica estaría vacía de estos gigantes. Esto habría dado lugar a escenas extrañas, ya que, de nuevo, no fueron los dinosaurios los que desaparecieron por completo de la Tierra, solo los saurópodos, creando formaciones que no se veían en otras partes del mundo. También te hace darte cuenta de que muchos dinosaurios y animales famosos nunca vieron ningún saurópodo. Por ejemplo, Deinosuchus, Pteranodon, Gorgosaurus, Albertosaurus, Casmosaurus, Styracosaurus, Parasaurolophus y muchos más no tendrían ni idea de lo que era un saurópodo, lo que hace que más de una escena de varias películas sea inexacta por más de un motivo. Ante su ausencia, los roles se reacomodaron, con hadrosaurios, anquilosaurios y ceratópsidos asumiendo el papel dominante de herbívoros, mientras que los depredadores de la zona evolucionaron para abatir animales usualmente más rápidos o más acorazados en lugar de saurópodos, que eran enormes y generalmente más lentos. El hiato también significó que Norteamérica tenía un techo de tamaño bajo en comparación con otras partes del mundo, que conservaron sus gigantes. Y lo irónico es que durante el hiato fue cuando los saurópodos de otros lugares explotaron en volumen. Al entrar en el Cretácico tardío, los titanosaurios eran el grupo más exitoso de saurópodos, y en Sudamérica, Asia y África realmente se inflaron en tamaño. Incluso vemos evolucionar al mayor saurópodo conocido, el Argentinosaurus, de 80 toneladas, y en general aparecieron numerosos gigantes absolutos, Dreadnoughtus, Brujatcayosaurus, Patagotitán, etc. Incluso la aislada Australia se unía a la acción, con una sola formación, la formación Winton, que albergaba al menos 6 grandes saurópodos, incluido el Australotitán. Y esta era solo una formación. Había otras similares, todo para mostrar que era solo en Norteamérica y Europa donde los saurópodos sufrieron. Pero, ¿por qué? Uno de los primeros estudios sobre el tema afirmaba en realidad que los saurópodos norteamericanos no habían sufrido en absoluto, y que era el agua la culpable del extraño registro fósil. Concretamente, fue alrededor del momento del hiato cuando se formó el Mar Interior Occidental, un extenso mar interior que cortó en dos a Norteamérica, y lo que se argumentó es que esta invasión de agua obligó a los saurópodos a internarse más tierra adentro y hacia terrenos más altos, donde la fosilización era menos probable, y según el estudio, nunca desaparecieron realmente, sino que escogieron vivir en áreas donde no se preservarían. Sin embargo, a raíz de este estudio, numerosos investigadores manifestaron dudas, y un trabajo posterior señaló varios problemas en las afirmaciones originales, alegando que, si bien los saurópodos podrían haberse movido debido a las inundaciones, definitivamente se habían extinguido de la región durante algún tiempo. Y nuevamente, se cree que podría haber sido el propio Mar Interior Occidental el que causó una enorme pérdida de hábitat y habría aislado a estos gigantes, que dada su talla, dependían más de estar en el lugar adecuado para sobrevivir. Hay otra pieza clave del hiato de los saurópodos también, que sorprendentemente no fue un factor natural, sino otro dinosaurio, representando un posible raro caso documentado de un dinosaurio desapareciendo a otro. Pero el acusado no era ningún depredador, sino los ornitisquios. Mientras que en ocasiones tendemos a pensar en los dinosaurios como todos siendo iguales, en realidad existían 3 grupos distintos, con 2 siendo responsables de los grandes herbívoros, los ornitisquios
ornitisquios y los saurópodos. Y al igual que los herbívoros actuales que viven en una misma área, existía la competencia en estos dos grupos y pudo haberse vuelto mortal para los saurópodos en esa época. Concretamente, fue la evolución de los hadrosaurios o dinosaurios picos de pato la que pudo haber desempeñado un papel importante. Al principio, uno no pensaría que estos dos chocarían, ya que eran bastante diferentes, con los saurópodos siendo ramoneadores altos y los hadrosaurios más bajos. Pero el choque de cabezas pudo haber ocurrido entre los grandes hadrosaurios y los jóvenes saurópodos, que estarían al mismo nivel y por tanto buscando los mismos alimentos. Y debido a que el mar interior occidental ya había reducido el mapa, la competencia habría sido extra feroz. No hace falta mencionar que, armados con sus complejas baterías dentales y hocicos más largos, parece que los hadrosaurios tenían lo necesario para superar con éxito a los saurópodos, lo cual se refleja en el hecho de que los últimos saurópodos antes del hiato coinciden con la aparición de los primeros hadrosauroideos norteamericanos. Y luego en Europa la situación era mala, pero no tan mala como en Norteamérica, con la brecha siendo mucho más corta, durando del coniaciense al santoniense, mientras que el grupo ya tendía a ser más raro antes y después de este tiempo. Curiosamente, factores vistos en Norteamérica se veían aquí. Aunque obviamente no había un mar interior occidental, Europa en ese momento era una región de numerosas islas rodeadas por mares cálidos que estaban en alza, lo que llevó a menos espacio, mientras que los ornitisquios se expandían, lo que sugiere que podrían haber chocado en estas islas, y estas islas eran más pequeñas que los dos continentes creados por el mar interior occidental, haciendo la extinción más probable para los saurópodos. Entre Europa y Norteamérica, el hemisferio norte se quedó casi sin saurópodos, mientras que en el sur seguían siendo grandes. Para ambos, esto duró millones de años, hasta que, tal como comenzó el hiato de los saurópodos, también terminó, con los saurópodos regresando. La datación no es concluyente, pero por ahora se piensa que Norteamérica permaneció sin sus cuellos largos hasta los últimos días del Cretácico, reapareciendo solo durante el último piso maastrichtiense, hace unos 68 millones de años, casi 30 millones de años después de haber desaparecido. Y para ilustrar cuánto dura esta desaparición, estamos hablando de una brecha 1500 veces más larga de lo que suele llamársele la edad de hielo, es decir, los mamuts, los humanos, los dientes de sable, etc. Y aunque los cuellos largos regresaron, nunca alcanzaron su antiguo esplendor, ya que principalmente solo un saurópodo volvió, el Alamosaurus, un enorme titanosaurio que podría haber estado entre 30 y 80 toneladas, lo que de ser cierto, lo haría bastante similar en tamaño al Argentinosaurus, un regreso bastante fuerte en algunos aspectos, e irónicamente, lo convierte en el mayor saurópodo que haya vivido en Norteamérica, a pesar de ser también el último. Hasta ahora, sus restos solo se han encontrado en el suroeste de Estados Unidos y se cree que migró desde el norte de Sudamérica al inicio de la edad. La pregunta es, ¿por qué volvieron de repente? Los hadrosaurios seguían allí y podría decirse que estaban incluso mejor que antes. La respuesta podría tener algo que ver con el problema original, el mar interior occidental. En las decenas de millones de años después de su formación, el mar interior ya se había encogido drásticamente, aumentando el tamaño del mapa una vez más y permitiendo que más animales se acomodaran sin la preocupación de una competencia extrema. Y de forma similar, en Europa, el mismo problema encontró la misma solución al hiato, pues en todo el mundo hubo una gran regresión marina y los niveles del mar cayeron, aumentando el tamaño general de la tierra europea y haciéndola más accesible al resto del mundo. Y aunque se debate, la mejor hipótesis por ahora es que el gran regreso en Europa se debió a titanosáuridos migratorios procedentes de África, que se establecieron con éxito en Europa una vez más y condujeron incluso a un resurgimiento parcial en la diversidad de saurópodos, ya que evolucionaron varios como Ampelosaurus, Lowecotitán, Abditosaurus y Petrustitán. Curiosamente, a diferencia del Alamosaurus, los nuevos saurópodos en Europa solían ser más pequeños, tal vez reflejo del enanismo insular. Y vemos incluso en lugares como la isla Jate evolucionar los saurópodos más pequeños de todos los tiempos, que estaban legítimamente más cerca de tu tamaño que de sus gigantescos parientes. Y con el hiato oficialmente cerrado y los saurópodos de vuelta en el norte una vez más, el futuro para estos gigantes parecía brillante,
con incontables posibilidades en el horizonte. Y con este impulso, los saurópodos lanzaron una segunda edad dorada que vio el ascenso de los animales más grandes de todos los tiempos y un legado que duraría millones de años más. Oh no, ojalá hubiera sucedido. Pero lamentablemente nunca pudimos ver una potencial segunda edad dorada, ya que casi inmediatamente después de que el hiato terminó, los planes de los saurópodos fueron violentamente interrumpidos por el evento de extinción KT, que en el caso de Norteamérica ocurrió solo 2 millones de años después de su regreso, trayendo consigo la desaparición de los dinosaurios no avianos, lamentablemente incluidos los cuellos largos, y así, una vez más, comenzó un nuevo vacío de saurópodos. Solo que esta vez